La sangre preciosa de mi Cristo. Introducción. La sangre de Cristo es la que nos deja libres por el precio que Él pagó, nos lleva a una redención, a un perdón, a una justificación, a una fe. Por su resurrección, sabemos que es Dios eterno, nos da una paz inagotable, nos lleva a una purificación, nos limpia de todo pecado, y nos da acceso a comunicarnos con Dios y somos hechos hijos de Dios y nos limpia de todo pecado y lo que estorba. La sangre de mi Cristo tiene tanto poder, que ningún ángel caído, ni el mismo Satanás puede hacerle daño. La sangre de mi Jesús limpia todo, cura todo tipo de cáncer, cuando uno clama a Dios. Y uno dice asterisco la sangre tiene poder asterisco hasta el mismo infierno tiembla, porque los ángeles caídos y Satanás saben que el asterisco sangre de Cristo asterisco tiene un poder inagotable e inimaginable. Además, el olor de su sangre es agradable, es preciosa, es más me atrevo a decir, que en su sangre está la omnisciencia, porque en ella emana la vida, y sabemos que es una vida eterna, para siempre, cuando ningún médico, científico no pueden curar ningún tipo de cáncer, ahí el único que lo puede hacer es mi Cristo. Y estriba de su preciosa sangre que tiene un poder de sanidad que no tenemos ni idea de cómo lo hace, pero lo hace. La sangre de Cristo tiene un poder de sanidad. Cura toda enfermedad que presente el ser humano de los cuatro vientos. Todo tipo de cáncer lo cura, ya que en la misma sangre está su omnisciencia, y además todo ángel demoníaco, y el mismo Satanás no soporta escuchar la sangre preciosa de mi Cristo, porque ahí estriba su inmenso poder, y ellos lo saben muy bien. La sangre de mi Cristo limpia todo pecado, limpia el corazón, el cerebro, limpia todas las vísceras, todos los órganos, todos los aparatos, todos los sistemas, todos los tejidos, todas las células, en fin, limpia todo nuestro ser. Resumiendo, la sangre de mi Cristo tiene un poder inagotable, que es la que nos da vida, y vida eterna que su sangre limpia todo pecado, iniquidad, que su sangre limpia toda enfermedad física, mental, y hasta sana y cura cualquier tipo de cáncer, porque la sangre de mi Cristo es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. A los huesos secos, da sangre de mi Cristo les dé vida, aliento de vida, a través del Espíritu Santo, la sangre de mi Cristo hace milagros, por medio de la fe. La sangre de mi Cristo es amoroso, precioso, asombroso y maravilloso, la sangre de mi Cristo es misericordioso, es justo y es incorruptible. Capítulo 1. La sangre de Jesús es el precio de nuestra redención. Efesios 1:7 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hechos 20:28 dice así, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Colosenses 1:14 dice así, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 1 Pedro 1:18 y 19 dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis 5:9 dice así, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo es la omnisciencia, la que perdona o la que limpia o la que sana o la que da vida eterna o la que da sabiduría e inteligencia, la que da amor eterno, y la que hace justicia. Conceptos de la sangre de Cristo. 1. Redención. 2. Perdón de pecados. 3. Iglesia. 4. Sangre. 5. Cordero sin mancha. 6. Inmolado. 7. Redimir. 8. Sangre omnisciencia. Resumiendo, redención. Salvación, liberación, rescate, libertad, emancipación, manumisión. Nuestro Cristo es nuestro Redentor, porque por su bendita y preciosa sangre que Él derramó hasta la última gota, para poder expirar, necesita derramar la última gota de sangre de sus venas y arterias de todo su organismo. La sangre de mi Redentor no tiene precio alguno, pero para nosotros tiene un enorme valor incomparable, porque con su sangre Él nos compró a todo aquel o toda aquella que lo reconozca por su único Salvador y perdonador de pecados. No hay otro camino o para llegar a nuestro Redentor, Salvador, que mi Cristo, solo a Él, porque Él es santo, Cordero inmolado, no hay otra persona, ni otro Dios, solo Él es el único Dios verdadero, que nos lleva a su casa por toda la eternidad, porque su bendita,
preciosa sangre, su sangre tiene un inmenso poder, sana, nos liberta, nos hace libres de todo. Capítulo 2. La sangre de Cristo es la base del perdón, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9, 22 dice así, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Efesios 1.7 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Levítico 17:11 dice así, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La asterisco y asterisco de mi Cristo. Cuando dijo mi Dios, ¿quién irá a la tierra, para redimir a la humanidad? ¿Quién irá? Y hubo un silencio total allá en los cielos, en el tercer cielo, hubo un silencio total, ningún ángel respondió, y en ese silencio, hubo uno que se levantó, y creen que fue. Fue mi Cristo, que dijo, heme aquí, Padre, yo voy, envíame a mí, y así, fue, pero tenía que ser todo perfecto, se necesitaba a una mujer virgen llena de gracia ante los ojos de mi Jehová, y esa mujer era María, la mujer judía de Belén, y Dios mandó a un ángel, para decirle el mensaje de mi Dios, y así fue. Cuando María estaba en el proceso del asterisco ovulación asterisco, es decir, en la mitad de su ciclo menstrual, que es aproximadamente entre 14 o 15º día de su mes, es cuando el óvulo tiene en todo su esplendor al cuerpo de Graf, porque dentro del cuerpo de Graf se encuentra el óvulo, y al hacer ruptura el cuerpo de Graf, sale el óvulo con sus 44 autosomas de 2 cromosomas sexuales, con toda su genética a través de sus genes, que trae consigo 8 generaciones. 4 generaciones de su madre y 4 generaciones de su padre, y este óvulo es recogido por las fimbrias de la trompa de Falopio y se lo lleva al tercio inferior de la región ampular de la trompa de Falopio, y ahí se queda esperando que llegue el espermatozoide, pero en este caso es totalmente diferente, porque Dios manda al Espíritu Santo para que deposite en el óvulo de María un cromosoma asterisco y asterisco. Y ese cromosoma asterisco y asterisco es de mi Cristo, que es el cromosoma asterisco y asterisco, con toda su genética omnisciente, omnipresente y omnipotente, y en la zona pelúcida del óvulo hacen asterisco fusión, es decir, unión, en cada ser humano. Solo quedan 22 autosomas y X, mujer, y en el hombre hay 22 autosomas y un asterisco y asterisco para que fuere el resultado un varón, pero con María solo había 22 autosomas y una X y se fusiona con la asterisco y asterisco de mi Cristo, y ese asterisco y asterisco trae toda la genética necesaria para una fusión se forme un bebé. En este caso se forma mi Jesucristo, y el resultado será 22 autosomas más asterisco X asterisco de María con la asterisco y asterisco de mi Cristo, y es un total de asterisco 24 cromosomas. Y mi Cristo es Jesús, hombre y Cristo Dios, se juntan los dos nombres y es Jesucristo. Debemos de entender, comprender que mi Dios es omnisciente, todo lo sabe, las mismas ciencias terrenales y cósmicas están en él, y hace su recorrido. Ya sabemos que 2 células, la décima y la I, para formarse un varón, y de ahí se va formando 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, 64 células y se convierte en una mórula y hace todo el recorrido en el luz de la trompa de Falopio para llegar al endometrio de la matriz. Ya estando en el endometrio el cigoto, han pasado aproximadamente 5 o 6 días, y se inicia una diferenciación celular. Se dice a través de los científicos que cuando se forma un organismo las células asterisco primigenias, el cigoto, en los mamíferos y seres humanos cumplen una maravillosa función, pues a partir de una célula formada por el aporte genético que han aportado ambos padres, puede originarse un nuevo individuo con unas características únicas. Y dentro de esa particularidad que tiene esa primera célula es que puede dar origen a millones de células, cada una especializada en un tejido, un órgano y cumple una función especial. Estas primeras células que la ciencia hoy llama totipotenciales, originan toda esta división y diferenciación celular. Estas células madres van dando origen a todo este intrincado y fantástico proceso de crear un asterisco nuevo ser asterisco. Capítulo 3. La sangre de Cristo es la base de nuestra justificación. La sangre es la base, la fe es el medio para alcanzarla y la resurrección es la prueba. Romanos 5:9 dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 5:1 dice así, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4:5 dice así, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Colosenses
2, 12 y 14. Dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí nos está hablando las 4 citas bíblicas de Romanos, varias citas, y Colosenses, de la justificación, la fe, paz, Jesucristo, justicia, sepultados, resucitados, Dios. Y todo esto es por la sangre de Cristo que derramó allá en la cruz. Por esa bendita y preciosa sangre, nosotros podemos ser salvos, justificados, sepultados y resucitados, para poder comunicarnos con el Creador directamente a cualquier momento, tiempo, espacio y lugar. Retomando la asterisco y asterisco de mi Cristo, ahora nos toca hablar de la hematopoiesis. Vamos a hablar de la hematopoiesis normal de los seres humanos, alrededor de 3 semanas, 21 días, después de la fecundación. A los lados del esbozo primitivo, se observan grupos celulares llamados asterisco islotes sanguíneos asterisco, a partir de los cuales se originan los vasos sanguíneos y el sistema hematopoyético. Las primeras células precursoras identificadas son los hemocitoblastos, que no poseen hemoglobina, Hb, en su citoplasma y cuentan con un núcleo. En la médula ósea normal, se encuentran todas las células de la sangre, maduras e inmaduras, de las 3 estirpes celulares, 1, eritroide, 2, mieloide y 3, megacariocítica. La médula ósea es el sitio donde se producen las células sanguíneas. A partir de esta célula totipotencial, llamada asterisco célula madre hematopoyética o progenitora, se originan todas las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos, que incluyen los distintos linfocitos y plaquetas. Las células madre se pueden clasificar, según su potencial de diferenciación, en totipotenciales, que pueden dar lugar a un organismo completo, pluripotenciales, que tienen la capacidad para desarrollarse en una de las 3 capas germinativas, endodermo, mesodermo y ectodermo, y multipotenciales, que tienen la capacidad de generar todos los tipos de células de un mismo tejido, y según el tejido de origen en células madre embrionarias. Células derivadas de la masa celular interna del embrión temprano, en esta etapa llamado asterisco blastoasterisco, o adulto, célula multipotente, que puede generar todos los tipos celulares de un mismo tejido, como el sanguíneo. Capítulo 4. La sangre de Cristo es el cimiento de nuestra paz. Jesús hizo la paz por su sangre. Colosenses 1.20. Y por medio de el reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la sangre de mi Cristo está todo, absolutamente todo. Ahí está la omnisciencia, está la omnipotencia y está la omnipresencia del Creador de los cielos y la tierra. Y todo lo que necesitamos cada uno de os que vivimos en este planeta Tierra, de los 4 vientos. Está la paz, la felicidad, la sanidad, la redención, la justificación, la integridad, la sabiduría, el poder, la consejería, el amor, la misericordia, la justicia, lo incorruptible, la vida eterna. Resumiendo, la célula cromosoma asterisco y asterisco de mi Cristo, ahí está todo, es la madre célula asterisco, y es la que da la vida, porque ahí está la omnisciencia de mi Dios. Todas ciencias de los cielos y la tierra están ahí, y es por ello que, para mi Dios, no hay nada imposible para él. La sangre de mi Cristo es mi cimiento de mi paz, la sangre de mi Cristo es su cimiento de su paz. Si usted lo acepta como su único y suficiente Salvador, para que perdone y limpie de todo pecado de su vida, y así usted lo acepta de todo corazón, de su ser, y usted será una nueva criatura y se convierte un hijo de mi Dios, y él lo cuidará, lo protegerá, como las madres cuidan de sus hijos cuando los llevan en su vientre, cuando nace, y hasta el morir, pues bien mi Dios hace eso y más, mucho más, porque el amor de mi Dios es eterno. Mi Dios es amor, pues paciencia, es sabiduría o es inteligencia, es poder, es consejería, es conocimiento y temor, reverencia, a su persona. Eso es mi Dios. Capítulo 5. La sangre de Cristo es la base de nuestra purificación. La sangre purifica de todo pecado. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El cromosoma y de mi Cristo es la luz, porque Él es luz, y Él mismo nos invita a que andemos en luz, como Él anda en la luz, y la luz es la verdad, y ésta nos lleva al Padre Celestial y Jehová. Y así podemos discernir a través de la conciencia y espíritu que se encuentra en los hemisferios tanto el derecho como el izquierdo. Capítulo 6. La sangre nos asegura el acceso a Dios. Tenemos así la oportunidad de Hebreos 10, 19 a 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. De entrar al lugar santísimo, la sangre de Cristo fue la que se comunicó con Jehová el Padre, para que el velo del templo se desgarrara de arriba abajo. Hay que recordar que por la sangre de mi Jesús carne, es la que hizo posible la comunicación directa con el Padre y Dios, al desgarrarse el velo de arriba abajo, porque de arriba estaba la sangre de mi Cristo con su infinito poder. Solo la sangre de mi Cristo podía hacer eso, desgarra el velo del templo de arriba abajo, y eso dio hincapié a que nos podemos comunicar a la hora que yo quiera con mi Dios, porque fue el sacrificio más digno, más santo, más sublime, más puro, para mi Dios, esa bendita y preciosa sangre que tiene tanto poder, que ni tenemos idea, de su infinito poder, de su amor, de su misericordia, de sanidades, de paz hacia aquellos y aquellas que lo buscan muy de mañana, como de 3 a 4 de la mañana, antes del alba, dice mi Dios, búscame muy de manan, todos los días de tu vida, aquí en la tierra. Mientras tengamos el alma y el espíritu, podremos buscarlo muy de mañana. Resumiendo, la sangre de mi Cristo lo hace todo, no hay nada imposible para esa bendita y preciosa sangre, esa sangre que es de mi Cristo precioso, santo, inmolado. No hay nada que impida a que la sangre de mi Cristo actúe a su manera, porque esa sangre tiene un poder inmenso, ya que es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente. La sangre de mi Cristo tiene un poder inimaginable, que sana, salva, resucita, da poder, y nos hace invisibles a toda arma que quiera perjudicarnos. Capítulo 7. Por la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos a Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando Jesús expiró, su espíritu fue tomado por el Dios Padre, y es cuando el espíritu de Cristo desgarró el velo que están en el templo de los judíos, para poder tener acceso al Padre. Solo la sangre de mi Yeshua podía hacer eso, tener relación íntima a cualquier momento, ya sea día o noche, con el Padre y Dios, y además la sangre nos hace partícipes de su comunión, y teneos un abogado que es mi Cristo, y esto gracias a su bendita y preciosa sangre. Capítulo 8. La sangre de Cristo es la garantía para la comunión. 1 Corintios 10, 16 a 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El cromosoma asterisco y asterisco de mi Cristo es omnisciente, tiene todo lo necesario para dar vida a un ser, como lo fue él, cuando ese cromosoma asterisco y asterisco entró a la matriz de María, y ahí en el endometrio, hizo fusión o fecundación con el cromosoma X de María, y sus 22 autosomas, por ello que Jesucristo tenis nada más 24 cromosomas, es decir 22 autosomas de María y el cromosoma X de ella, más el cromosoma Y de mi Cristo, y si sumamos 22 más XY es un total de 24 cromosomas. En el hombre natural y mujer natural sería así, es decir así es, 22 autosomas más X, mujer, y 22 autosomas más Y, varón, resultados de ambos sería 44XY y el resultado es un nuevo ser que es un varón, y en Cristo no fue así. Capítulo 9. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de mi Cristo limpia cada una de nuestras células que tenemos en todo nuestro organismo, y en el interior de la célula, limpia cada una de los subintegrantes de la célula, limpia cada tejido que tenemos, y su interior,
limpia cada aparato y sus adentro, limpia órganos y sus interiores, limpia sistemas y sus adentro, limpia cada una de las arterias y sus arteriolas, limpia las venas y cada una de ellas y sus vénulas, limpia cada una de las neuronas, limpia el corazón y su interior, limpia el cerebro con toda su complejidad, limpia el sistema musculoesquelético y sus adentro, en fin, limpia todo nuestro ser. Capítulo 10. Elaboración de mapas mentales de los capítulos anteriores. Capítulo 1. La sangre de Jesús es el precio de nuestra redención. Capítulo 2. La sangre de Cristo es la base del perdón, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Capítulo 3. La sangre de Cristo es la base de nuestra justificación. La sangre es la base. La fe es el medio para alcanzarla y la resurrección es la prueba. Capítulo 4. La sangre de Cristo es el cimiento de nuestra paz. Jesús hizo la paz por su sangre. Colosenses 1.20 Capítulo 5. La sangre de Cristo es la base de nuestra purificación. La sangre purifica de todo pecado. 1 Juan 1:7. Capítulo 6. Hebreos 10. 19-25. La sangre nos asegura el acceso a Dios. Tenemos así la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Capítulo 7. Por la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos a Dios. Efesios 2:13. Capítulo 8. La sangre de Cristo es la garantía para la comunión. 1 Corintios 10. 16-17. Capítulo 9. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.